Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, aunque los dos imputados por la masacre de niños en Cali no aceptaron cargos, juez de audiencia de hoy los envió a la cárcel. Dramático testimonio de madre de una de las víctimas, pieza clave en la investigación. 370 millones de dólares de la plata colombiana de la pandemia le prestará el gobierno a Avianca, que tiene domicilio en Panamá. Molestia en el Senado porque la Cámara le mandó paquete de ley de regalías con mico incluido, autorizando el fracking que estaba prohibido. Las viudas de la flota mercante luchan para que les reconozcan sus pensiones. Mónica, muy accidentada, terminó la primera etapa del Tour de Francia. Infortunadamente, Nairo Quintana y Superman Miguel Ángel López se vieron involucrados en las caídas. 22 millones de libras sería lo que pagaría el Everton por los derechos deportivos de James Rodríguez. Yo que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1. Con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Hoy se adelantó en Cali la audiencia para acusar de la masacre de niños en el barrio Llano Verde a las dos personas que capturó la policía. Víctor Ballestas. Mónica, a pesar de que los capturados no aceptaron ser los responsables de ese crimen, el fiscal aseguró que tiene pruebas y describió un método escabroso para matarlos. Los adolescentes fueron ejecutados. Desde las 10 de la mañana se realizó hoy en Cali la audiencia ante juez para pedir detención en prisión y para acusar a los dos hombres capturados ayer por la policía de la masacre de 5 niños ocurrida en un cañaduzal del barrio Llano Verde. El fiscal del caso hizo una cruda descripción sobre la forma en que fueron ejecutados los chicos entre 14 y 18 años que habitaban en el barrio y quienes solían adentrarse en ese predio, al parecer alquilado a un ingenio azucarero. El señor fiscal hace referencia a la modalidad, ya que dice que todos los participantes tenían conocimiento y voluntad y que además hubo división de trabajos y planificación para ultimar a los menores. Según el fiscal, que presentó cargos por homicidio agravado y tráfico de armas, también agravado contra los dos capturados, los adolescentes habrían sido perseguidos por sus asesinos hasta cuando los cercaron, los pusieron en un mismo sitio, los obligaron a arrodillarse, a mirar hacia el suelo y les dispararon a 3 de ellos en la región occipital. Al cuarto, además de dispararle en la misma zona craneana, le hicieron una herida en el abdomen y al quinto lo hirieron en el cuello con arma blanca. En cortas palabras, los chicos fueron ejecutados a sangre fría. Yo no soy un criminal, por favor. Pese a que la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes para imputarles los homicidios a los dos detenidos y a que a uno de ellos se le encontró un arma. Homicidio con circunstancias de agravación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo. En la audiencia de hoy, estos dieron la impresión de que no entendían lo que el fiscal decía. No, señor. No, buenas noches. Buenas noches. Uno de los abogados de la defensa solicitó tiempo para explicarles de qué los estaban acusando. Ambos negaron haber participado en el crimen de lesa humanidad y tampoco aceptaron ser vigilantes, como lo aseguró el fiscal Barbosa ayer. Imponer medida de aseguramiento provisional, de acuerdo como lo pide el señor fiscal y de conformidad con el artículo 307, el literal A, numeral primero, en establecimiento carcelario o en establecimiento de reclusión. El fiscal dijo que contaba con 2 testigos, uno de los cuales afirmó conocer a los detenidos y haberlos visto en el cañaduzal. Al parecer hay un segundo testigo y audios y videos que incriminarían a los acusados. El tercer implicado no ha sido capturado y sería el que disparó contra los niños. Ruby Cortés es la mamá de una de las víctimas. Sus afirmaciones el día del sepelio están siendo analizadas por la Fiscalía y deberán ser tenidas en cuenta. Aproximadamente 7:30 de la noche llega un niño allegado a los otros jóvenes. Me dice, doña Ruby, ¿dónde está Jaircito? Le digo yo, ¿Jaircito? Sí, porque unas mamás andan buscando a los otros niños porque nosotros íbamos para el cañal y yo me devolví. Y ellos se fueron, doña Ruby, ellos están en el cañal. Vamos a buscarlo. Nos fuimos. A los 20 minutos dijimos, no, vamos a llamar a la policía. Ahí mismito apareció el señor Chaspo, como por arte de magia apareció el señor que cuida ahí y los
dijeran algo. Salió el señor, no, yo no sé nada. Cuando en eso vemos unas motorizadas que vienen, pero estamos aquí, esto fue súper lejos, venían desde allá hacia acá. Y una, oye, motos acá, yo les digo, no, eso está raro. Motos y venían. No hacia nosotros, sino por el lado de allá, llegaron hasta la Casa Blanca. Ya, de ahí se devolvieron. A lo que se devolvieron, entonces nosotros empezamos, vimos que eran 2 motorizadas. Les pusimos el caso, que habíamos ido a la caseta y le habíamos dicho al señor eso, eso y esto. Entonces en eso dijeron, no, vamos. Cuando nosotros íbamos llamando, cuando llegamos al Cañaduzal, donde no está podado, y empiezan nosotros llamándolo por los nombres. Entonces, Jair Andrés, Juanito Pérez, Jair Andrés, mamá. Ay, aquí está, Dios, mi hija, la mayor, no es por aquí, mamá. Ay, son dos sí por aquí. Jair Andrés, aquí estoy. Y las luces. Cuando nosotros nos íbamos a meter al Cañaduzal, que no habían cortado, yo les dije, no, esperen un momento, los cogí en las manos, les dije, no, esto es una emboscada, no, nos van a matar. Nos iban a matar, ciertamente, porque un grupo estaba adelante y otros estamos atrás, nos iban a matar. ¿Para qué? Para callarnos la boca. Volteando estaban 2 policías, los mismos policías y 2 señores. En el hecho estaban los niños ahí ya. ¿Qué hacían ahí? Tenían peinillas y estaban untadas de sangre. La cara la tenían untada de sangre. Esto, los que trabajan en el Cañaduzal tenían el machete untado de sangre y aquí la cara la tenían untada de sangre también. ¿Por qué? ¿Por qué no los detuvieron? Preguntamos, queremos justicia. Ya cuando llegamos, a los niños los tenían, los habían quemado, los tenían ya en las fosas. En Colombia no respetan los niños. ¿Qué exigimos? ¡Justicia! El gobierno anunció su decisión de desembolsar dinero de los fondos de emergencia del COVID para Avianca, la aerolínea bandera de Colombia, que ahora está domiciliada en Panamá y tiene como principal socio a un empresario boliviano preso en Brasil. Juliana Ramírez. Mónica, el préstamo sería de $370 millones provenientes del Fondo de Recursos de la Pandemia FOME, que recoge plata de municipios, de los pensionados, del impuesto solidario y de las administradoras de riesgo laboral. El gobierno nacional le prestará $370 millones a Avianca, cuyo mayor accionista es el empresario boliviano Germán Efromovich, quien tiene medida de prisión domiciliaria en Brasil por su presunta participación en el escándalo de soborno de Lavallato. Según el Ministerio de Hacienda, la transacción, que se realizará con dinero del FOME, fondo que se creó para centralizar los recursos para atender la pandemia, se hará durante 18 meses, tiempo que se estima durará el proceso de reestructuración de la compañía aérea bajo el marco del capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. En este proceso de decisión se tuvo en consideración los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios provistos por Avianca en términos de actividad económica, la capacidad de transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos, tanto de la nación como de las entidades territoriales. Aún no se sabe en qué condiciones de financiamiento se hará el préstamo ni qué garantías ofreció Avianca, compañía que desde antes de la pandemia arrastra pasivos por $7.268 millones y pérdidas por $894 millones para pagarlo. A los expertos el tema les suscita otras dudas. ¿Qué esfuerzo paralelo se le está exigiendo a los otros acreedores y accionistas de Avianca para asegurar la competencia? Otro tipo de créditos similares a estos se ofrecerán a otras compañías aéreas que funcionan en el país. Al inicio de la pandemia, el gobierno aseguró que destinaría $117 billones para la pandemia. Sin embargo, en el FOME solo hay $25,5 billones y según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a la fecha solo se ha desembolsado 48%, es decir, $12,2 billones. De estos, solo $2,6 billones han ido al sector salud. Viceministro, ¿pero se está guardando ese dinero para después? No, nosotros no estamos guardando la plata.
Yo quiero hacer esa claridad. Eso muestra una vez más que los recursos del FOME todavía no se han gastado, en un momento en el cual se ha perdido 1 de cada 5 empleos. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Pero de dónde sale la plata del FOME que se le prestará a Avianca? Este fondo concentra ahorros de regiones, ahorros de pensionados de entes territoriales, recursos de los ahorradores del sector financiero que pertenecían al encaje bancario, recursos de las ARL y recursos del impuesto solidario. El Senado recibió de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de regalías con un mico incluido. Aunque se trataba de asignar partidas en un articulito, se les fue una autorización para hacer fracking en Colombia. Eduardo López Júquer. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking, pero además el articulito de autor aún desconocido hablaba de un tema diferente al que se estaba legislando. La Cámara de Representantes, a pesar de las prohibiciones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, abrió la puerta para que en Colombia se exploten yacimientos no convencionales con el uso del fracking como técnica de explotación. Es realmente vergonzoso lo que sucedió en la Cámara de Representantes con la aprobación de la ley de regalías. Metieron pues un artículo que le abre la puerta al fracking en Colombia. La representante del Partido Verde, Catherine Miranda, denunció que el gobierno y los partidos de la coalición incluyeron y aprobaron un mico con el que desconocen la prohibición del uso del fracking como técnica de explotación de petróleos. Ese es el artículo 210, que le está dando seguridad jurídica al fracking en todo el país con 2 gravames muy importantes. Primero, desconoce la decisión del Consejo de Estado que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos mediante esta técnica en nuestro país. Adicionalmente, el representante del departamento de Boyacá, César Pachón, asegura que con el artículo aprobado poco después de la medianoche, el gobierno le está dando un costoso regalo a las petroleras que operan el fracking. Ya 8% que pagan las empresas por el petróleo es poco, antes era el 20%, ahora con este mico pues le van a reducir el 40%. Se van a perder más de 2.2 billones de pesos si llegan a hacer esta acción al año por culpa de este mico. Esta tarde, en la plenaria del Senado, el congresista Guillermo García Realpe denunció además que la ley que determina el nuevo manejo y distribución de las regalías por la explotación de los recursos naturales viola la Constitución en varios aspectos. Violenta el principio de precaución ambiental, viola determinaciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la unidad de materia legislativa y también reduce al 60% las regalías con una técnica absolutamente más agresiva con el medio ambiente, la naturaleza y la vida de nuestras comunidades. Justamente por no respetar el principio de unidad de materia, los representantes a la Cámara de la bancada alternativa preparan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la nueva ley. La Fundación para la Libertad de Prensa no le pidió a la Presidencia de la República que le identificara con nombre y cédula a los influenciadores que clasificó como positivos y negativos en un listado que, según esta, podrían tener mal uso en manos equivocadas. Juan Fernando Barona. Mónica, el hecho es que la Presidencia de la República le pidió a su contratista identificar con nombre y cédula a los autores de trinos halagadores y críticos del gobierno. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, reveló que la Presidencia de la República le pidió a una agencia de medios hacerle una lista de 450 comentaristas de redes conocidos e influyentes y clasificarlos como positivos, negativos o neutros mes por mes, al parecer por el sentido de sus mensajes sobre el gobierno Duque en las redes sociales. En esa lista están periodistas, políticos y medios de comunicación del país. Muchas de las personas incluidas en la lista se quejaron porque se consideran espiadas. Nosotros de momento no creemos que sea propiamente un perfilamiento, creemos que es una parametrización de ciudadanos con base en sus expresiones y en evaluaciones sobre sus expresiones. Aunque para el director de la FLIP por el momento no se puede hablar de perfilamiento, sí existe ese riesgo. Estas listas en manos equivocadas pueden ser muy riesgosas porque vivimos en un país extremadamente violento donde eso incluso puede ser la motivación para ejercer violencias en contra de quienes piensan distinto.
Según los documentos enviados a la FLIP por la Casa de Nariño, a un derecho de petición en que la fundación le solicitaba datos sobre periodistas que tuvieran contratos con la presidencia para que incluyeran en los medios mensajes positivos sobre el gobierno, se evidenció que ese seguimiento se hizo en el segundo semestre de 2019, año en que la aceptación del presidente Duque, según las encuestas, estaba bajando de manera constante. Precisamente el año pasado, la presidencia firmó un contrato con esta agencia por más de 2.600 millones de pesos con recursos del Fondo de Paz. No consideramos adecuado que a las expresiones de los ciudadanos sobre asuntos de interés público se les ponga una etiqueta y que esa etiqueta sea situada con apoyo de recursos públicos. El funcionario de la presidencia, Mateo Carvajal González, director de proyectos de la Consejería para las Comunicaciones y quien viene trabajando con Iván Duque desde cuando era senador, también le pidió a la agencia Dubrans que le entregara el número de cédula de las personas que aparecen en esa lista, lo cual es más preocupante. Solicito se nos entregue nombre y, si es posible, número de identificación de las personas que son propietarias de las cuentas que figuran en la columna denominada influenciador. Según el consejero para las comunicaciones de Casa de Nariño, Hassan Nazar, el número de cédula de cada una de las personas clasificadas se estaba buscando a solicitud de la FLIP, pero el director de esta fundación desmintió al funcionario. En ningún momento se solicitó números de cédula, y esto es importante decirlo claramente, pero además sería muy importante que también lo dijera claramente el gobierno, porque pues de alguna manera está trasladando a la FLIP una responsabilidad que es propia. El director de la fundación, que protege la libertad de prensa del país, aseguró que este gobierno parece ser proclive a clasificar a sus opositores como cuando inteligencia del ejército perfiló a los periodistas y políticos. Etiquetar hoy en día cuesta mucho, categorizar a las personas por lo que piensan cuesta mucho, y eso resta credenciales democráticas a nuestra sociedad. Noticias 1 se comunicó con el consejero Hassan Nazar, pero se negó a contestar la entrevista. Aunque el jefe de los paramilitares del norte del país, Salvatore Mancuso, vaya a Italia y no venga a Colombia desde Estados Unidos, la JEP intentará conseguir que él aporte lo que prometió aportar para resolver los 75.000 casos que tiene pendientes. Patricia Uribe. Mónica, ahora que Jorge 40 cumple su sentencia la próxima semana, también podría estar escapándose de la justicia colombiana. Él sí, con toda la intención, porque hasta el momento Colombia no le ha pedido a Estados Unidos que lo devuelva para responderle a las víctimas. La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, aseguró que el sistema de justicia transicional hará todo lo que esté a su alcance de la justicia colombiana para lograr que Salvatore Mancuso cumpla con las miles de víctimas que dejó en Colombia si es deportado a Italia esta semana. La guerra y el miedo se extendieron de un extremo a otro del país. Durante un foro virtual con familiares y víctimas directas del paramilitarismo asiladas en diferentes países, la directora Monzón aseguró que Mancuso no puede eludir su compromiso de revelar la verdad de las masacres y sometimiento por el terror de decenas de pueblos en la costa atlántica en los años 90. Entregue toda la verdad que requiere este país para hacer efectivo su derecho a vivir en paz. Mancuso cumplió una condena de 12 años y 3 meses en Estados Unidos por narcotráfico. Fue extraditado por Colombia en 2008 y ahora será muy probablemente deportado a Italia por errores del Estado colombiano en el trámite de extradición de regreso a ese país. Una situación parecida puede suceder con otro jefe paramilitar que cumple su condena en Norteamérica, Jorge 40, y quien, al igual que Mancuso, podría no llegar a Colombia, en este caso por deportación, debido a que estaría negociando un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Que se haya generado algún tipo de negociación bilateral entre Jorge 40 y sus abogados y la justicia de los Estados Unidos. Los apoderados de las víctimas de Tobar Pupo, subalterno de Mancuso, extraditado, temen que tampoco regrese. Consideramos que es una responsabilidad del Estado colombiano tramitar las órdenes de captura que actualmente tiene Jorge 40 vigente y tramitar en consecuencia la extradición. Señalaron los defensores de víctimas que Jorge 40 quedaría en libertad el 6 de septiembre. 40, a diferencia de Mancuso, fue expulsado del programa de desmovilización del paramilitarismo Justicia y Paz por negarse a confesar sus crímenes y a revelarle la verdad a las víctimas. Por la masacre de Bahía Portete, tendría que responder por el homicidio de 280 indígenas cancuanos, tendría que responder por la participación en ejecuciones extrajudiciales de cuerpos asesinados por los paramilitares y que fueron entregados al batallón La Popa para que los reportara como bajas en combate. Tanto Mancuso como 40 pidieron ser aceptados como terceros civiles ante la JEP, pero apelaron esa decisión.
Aunque los acuerdos de gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo dicen que el presidente siempre debe ser un latinoamericano y el vicepresidente de Estados Unidos, Iván Duque respaldó en contra de sus colegas de Latinoamérica y Europa a un candidato que Donald Trump sacó del sombrero. Al manejo en política exterior del gobierno ahora se le suma el apoyo del presidente Duque al candidato que impuso al presidente Donald Trump para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en reemplazo del colombiano Luis Alberto Moreno. La elección, que se concretará en 2 semanas, se dará en medio de una agresión a la dignidad latinoamericana, como la calificaron expresidentes de la región que en una carta conjunta solicitaron suspender el trámite. Estados Unidos, sin consulta ni debate en los organismos pertinentes al BID, lanzó su candidatura pasando por encima de acuerdos y normas. La elección, convocada para el 12 y 13 de septiembre, de ocurrir, carecería de legitimidad y más pronto que tarde debería considerarse nula. Los expertos consideran que el apoyo de Duque, quien fue funcionario del BID, a Mauricio Claver, no solo es un error por incumplir el acuerdo que rige desde la fundación del BID en 1959, por el cual su presidencia siempre sería ocupada por un latinoamericano y su vicepresidencia sería de un estadounidense, sino porque en los cálculos de Duque no está que Trump deje de ser presidente. Apoyar la decisión de la actual administración en Washington conlleva el riesgo de que esta misma administración pueda no estar en enero del año entrante, a partir de que es probable de que puedan perder las elecciones el 3 de noviembre próximo. Es decir, es probable que se dé un cambio de administración en Washington, mientras Colombia fracturó sus relaciones con sus pares de la región por apoyar una candidatura arbitraria en la entidad que es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Considero que la decisión más apropiada que se hubiese tenido que tomar en el caso de la presidencia del BID, que trata de empujar la actual administración de Washington, hubiese sido en un país latinoamericano retrasar la elección de la presidencia para después de septiembre. Cabe recordar que la imposición del candidato Trump ha sido rechazada por la Unión Europea, Argentina, Costa Rica, Chile y México. Hoy fue la víspera del levantamiento del confinamiento en Bogotá y se comenzó a vivir en las calles la llamada nueva normalidad, en la que las bancas de parque, los juegos y la comida al aire libre buscan la forma de regresar a la vida de las personas. Hoy Bogotá experimentó el primer sábado de aislamiento selectivo después de 162 días desde que la alcaldesa Claudia López decretara una cuarentena estricta para disminuir el ritmo del contagio. Una cámara de Noticias 1 recorrió algunos puntos de la ciudad para conocer el comportamiento de las personas en calles, parques, centros comerciales y lugares en donde por salud no se permitía frecuentar, y este era el panorama. Aunque en su mayoría las personas usan el tapabocas, aún hay algunos que no le dan el uso correcto de cubrir boca y nariz, mientras otros más osados ni siquiera lo usan. Los parques distritales y la ciclovía aún tienen que esperar hasta mañana para su reapertura, pero hoy los deportistas aprovecharon las ciclorrutas para ejercitarse. En la iglesia del 20 de julio, los visitantes volvieron a alimentar las palomas y compartir un helado en familia. La llama para la foto del recuerdo también volvió a la calle y el comercio informal ya no tiene restricciones. En los barrios, los niños volvieron a los juegos infantiles bajo la protección de sus padres y con medidas de autocuidado, mientras que otros prefirieron una banca a las afueras de un centro comercial para tomar un baño de sol. En el Parque de la 93 hay zonas demarcadas en donde grupos de no más de 5 personas pueden compartir, algunos para charlar y evitar la virtualidad, otros para comer. Así transcurre el primer fin de semana de nueva normalidad en Bogotá. Mañana 63 parques entre distritales y zonales reabrirán sus puertas en 19 localidades, mientras cerca de 130 kilómetros de ciclovía estarán habilitados para la práctica del deporte, todos con el compromiso de cumplir las normas de seguridad y autocuidado para no provocar un rebrote que vuelva a aislarnos preventivamente. Colombia habría tenido su primer pico de la pandemia el sábado pasado, cuando reportó 400 muertos en un solo día. Antes de este hito, las cifras eran consistentemente ascendentes y ahora son descendentes. ¿Cómo se puede comparar nuestra curva de contagio con las europeas? Dayana Cruz.
Mónica, está claro que el confinamiento temprano le sirvió al país para disminuir la velocidad del contagio y tener atención para cada paciente en la pandemia, cosa que no ocurrió en Europa, donde fue tal acumulación de enfermos en pocos días que muchos murieron sin recibir atención médica, a pesar de tener en sus países los sistemas de salud más sólidos. Si bien la medición de los contagios son inciertos por cuenta de los asintomáticos, las muertes del COVID-19 sí proporcionan cifras ciertas para comparar el comportamiento del virus en diferentes partes del mundo. Así grafica la aplicación Worldmeter las cifras de la OMS en el registro de muertes diarias en Italia, España, Francia y las de Colombia. Según el modelo de transmisión del COVID-19 en Colombia, que el Instituto Nacional de Salud preparó en abril pasado, si el confinamiento lograba disminuir el ritmo de la transmisión, el país tendría su pico en la última semana de agosto, con 12.000 pacientes en UCI, 2.000 más de las que tendrían cama de atención con los estimativos de abril. Colombia tuvo su mayor número de muertes reportadas en un día el pasado 22 de agosto con 400. Antes de esta cifra, los números habían sido consistentemente ascendentes y a partir de este han sido consistentemente descendentes. España tuvo en abril 2 su pico de muertes, 961, solo un mes después de haber reportado la primera. El ritmo del contagio allí hizo colapsar el sistema de salud y por esta razón, aunque hoy Colombia lo supera en número de contagios confirmados, España reporta un tercio más muertes. Italia tiene la mitad de los diagnósticos confirmados y el doble de muertes. En su pico de muertes llegó a 921 el 21 de marzo. También en una curva de ascenso rápido que implicó que la mayoría de sus muertos no tuvieran atención hospitalaria. Colombia, en cambio, llegó a su pico de muertes el pasado 22 de agosto con 400, 5 meses después de su primer caso, pero a un ritmo de contagio que hasta el momento ha mantenido disponibilidad de camas de cuidados intensivos. Y a pesar de que el sistema de salud ha llegado a niveles críticos, en Colombia no ha habido pacientes con COVID sin servicio de salud. Las redes sociales ya tienen más usuarios que humanos el planeta, lo que indican los indicadores. El portal económico Visual Capitalist graficó las diferencias entre las redes sociales de acuerdo con sus usuarios. Facebook es la más grande con 2.603 millones de usuarios activos en un mes. Instagram le sigue con 1.082 millones. Luego, Snapchat con 397 millones. Le sigue Pinterest con 367 millones y Twitter con 326. Esto indica que nuestros influencers le trinan a la minoría. Esto es lo que indican los indicadores. Nuevos planes con ilimitados para tu negocio. Llama ya. Precisamente como Bogotá no colapsó en sus servicios de salud como era previsible en abril, no fue necesario darle plena funcionalidad al lugar que la alcaldía adaptó para atender a los enfermos. Camilo Galán. Mónica, el juicio de los bogotanos ayudó a que la ciudad tenga capacidad de tratar a cada uno de estos enfermos y lo que no se gastó en el hospital de campaña se invertirá en la investigación de sus tratamientos. El próximo 30 de septiembre, la Secretaría de Salud desocupará el centro de eventos de Corferias, que había sido adecuado en el mes de abril como un hospital transitorio para pacientes infectados por coronavirus en caso de que la capacidad hospitalaria se desbordara por el contagio. Así como ocurrió en ciudades como Madrid, en donde instalaciones civiles y militares se convirtieron en centros de salud cuando las salas de cuidados intensivos llegaron al tope de ocupación. Mientras en marzo y abril el virus hacía colapsar las instalaciones y los sistemas de salud más fuertes del mundo, Bogotá se preparó para un impacto similar que nunca llegó. Hoy, por fortuna para Bogotá, podemos decir con mucha alegría que no fue necesario utilizar esas potenciales 2.000 camas que habíamos planteado en este sitio. En estos momentos, según cifras de Salud Data, la ocupación de camas de cuidados intensivos de la ciudad es del 74.7%, es decir, 1.362 de las 1.824 se encuentran ocupadas, lo que indica también una tendencia a la baja en la velocidad de contagios, hospitalización y fallecimientos. Tal vez esta sea la mejor demostración de que las medidas que tomó Bogotá en materia de aislamientos, de cuarentenas por la vida, de soporte a la comunidad, dieron el resultado esperado. Es por esto que la ciudad se encuentra en una nueva normalidad, sin confinamientos parciales, marcada por el autocuidado.
En cuanto a los recursos que estaban por el orden de los 200.000 millones en caso de que la ocupación llegara al límite, ahora tendrán como destino investigación sobre el virus, pues tan solo se requirieron menos del 10%. Ese saldo, los 182.000 millones de pesos, por supuesto que volverán a los recursos del distrito y les vamos a dar la utilización más apropiada en investigaciones para el tema del COVID, en terapias, en poder encontrar esas pruebas de carácter serológico, pruebas rápidas que nos sirvan rápidamente, pero también en fortalecer la estrategia de rastreo y aislamiento que es en este momento el eje de la atención de la pandemia. Aunque en principio se pensó en contar con un espacio adecuado para la atención de pacientes, pues las modelaciones matemáticas arrojaban la necesidad de tener alternativas que respaldaran la capacidad hospitalaria. Hoy este modelo matemático muestra que aunque las cifras estén bajando, solo el autocuidado evitaría un rebrote como el que experimentan varias ciudades europeas. Los dueños de Casa Nueva están desde hace 4 años amparados por una póliza de seguro que cubre cualquier daño eventual en su casa durante los primeros 10 años de ocupación. Desde febrero del próximo año, los compradores de vivienda nueva contarán con una nueva protección relacionada con la obligación de amparar los perjuicios patrimoniales. En concreto, entra en vigor el artículo 8 de la Ley 1796 del 13 de julio del 2016 y con ello los proyectos residenciales de más de 2.000 metros cuadrados deberán estar asegurados a 10 años. En el evento que dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presente alguna de las situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil, el constructor o enajenador de vivienda nueva estará obligado a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean afectados. Actualmente en Colombia hay cerca de 2.600 proyectos activos de vivienda que deberán contar con esta protección decenal, ya sea a través de garantías bancarias, productos financieros o seguros. El constructor deberá adquirir estas pólizas al comienzo, es decir, este seguro a 10 años deberá tomarse al momento de iniciar la construcción del proyecto y no cuando esté finalizado. Ahora bien, la persona que construya una o varias viviendas para su uso propio no tendrá la obligación de esta norma, siempre y cuando no transfiera ningún título cualquiera de las unidades de vivienda durante el término en que se debe garantizar el amparo de perjuicios patrimoniales. En el presupuesto que se discute en el Congreso para el año entrante, los programas de implementación de los acuerdos de paz habrían conseguido menos del 10% de sus necesidades, según explicaron los congresistas de la bancada de paz. Según ellos, aún faltan en total 2.6 billones de pesos. Un llamado de auxilio lanzaron esta semana en la Comisión Primera de la Cámara por el desfinanciamiento de los programas para la implementación de la paz en los territorios dentro del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Si nos importa de verdad Samaniego, si nos importa de verdad Ricaurte, si nos importa de verdad lo que está sucediendo en Antioquia y en distintos departamentos, tenemos que ponerle atención al presupuesto. Después de evaluar los recursos que el gobierno planea darles a los programas de desarrollo con enfoque territorial, a los planes de reincorporación y protección de desmovilizados, al igual que a los programas de consolidación y estabilización de las regiones, los representantes consideran que el recorte de recursos es alarmante. En el tema, por ejemplo, de inversión en municipios PDT, según el propio gobierno se necesitan más de 600.000 millones de pesos, pero la inversión asignada no supera siquiera los 100.000 millones. En el tema de sustitución de cultivos voluntaria, que es mucha mejor fórmula que la fumigación con glifosato, la asignación esperada es de 1.2 billones, pero a duras penas llegan a más de 100.000 millones. Por su parte, la representante Ángela María Robledo aseguró que con el proyecto de presupuesto para el 2021, el gobierno demuestra que la paz no es su prioridad. Y aquí le están poniendo el 13% a la guerra y le están quitando recursos a la paz. La denuncia de los congresistas señala que la desfinanciación de los programas de paz supera el 80%, pero según el consejero presidencial Emilio Archila, en términos reales el presupuesto para la paz crece un 9%. Mientras que el total de 2020 es de 9.8 billones de pesos, el de 2021 sería de 10,7 billones de pesos. Pero adicionalmente mejoramos la composición.
En 2020 teníamos para funcionamiento 7.4 billones de pesos y en 2021 sería de solo 5 billones de pesos. De acuerdo con los representantes Juanita Gubertus, Ángela María Robledo y José Daniel López, los recursos que el gobierno le está quitando a La Paz superan los 2.600.000.000.000 de pesos. 2 décadas después de que el gobierno vendiera su parte de la flota mercante Gran Colombiana, los sucesores de sus pensionados se sienten en el limbo porque de su liquidación no salieron las pensiones de sus trabajadores. ¿Qué tal esto? ¿Usted sabe qué es la flota mercante Gran Colombiana? Eso era de la naviera, ¿no? No. Yo la conozco, pero no sé dónde queda. No la tengo presente. Usted compite con sus productos. Nosotros competimos con nuestros fletes. La flota mercante Gran Colombiana fue una empresa emblemática del país creada en 1946 por los presidentes de Colombia, Venezuela y Ecuador, como respuesta a la necesidad de exportación que tenían los productos nacionales en América Latina, necesidad que ya no podía asumir las empresas navieras extranjeras afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Portamos su carga general en seguros contenedores, su carga de frutas, pescados y mariscos en cámaras refrigeradas. Flota mercante Gran Colombiana. Nosotros operamos en 135 puertos. Llegamos a manejar hasta más de 100 buques. El capital inicial de la flota mercante fueron $20 millones y el aporte de Colombia fue hecho por el Fondo Nacional de Café a través de la Federación Nacional de Cafeteros, pues en ese momento el grano era el principal producto de exportación. De hecho, durante medio siglo de operación, la flota mercante alcanzó a transportar 335 millones de sacos de café. La industria cafetera en general disfrutó de los servicios eficientes, oportunos y baratos de la flota mercante. Por eso, los pensionados de la extinta flota mercante, cuya batalla jurídica con la Federación de Cafeteros desde hace más de 20 años, se soportan en una sentencia de la Corte Constitucional que reconoce la obligación con el pago de sus mesadas, no entienden por qué el trato desplicente del gremio de los cafeteros con ellos. Pero además de ser una ingratitud, es que el trato que nos han dado a nosotros como pensionados es el como si fuéramos unos haraganes que no ganamos las pensiones, sino que nos robamos las pensiones. Denuncian que la Federación de Cafeteros ha establecido trabas que entorpecen y demoran los trámites para reconocer a las mujeres sustitutas ante la muerte de sus esposos, como es el caso de Delia Vázquez de Rojas, Ana Julia de Bolaños y Eva Mari Portillo de Villota. Un sistema ideado por una oficina privada de abogados que fue contratada por la fiduciaria, la previsora, a su vez contratada por la Federación Nacional de Cafeteros, les exige una serie de requisitos que por encima de los que exige la ley. El tiempo pasa y pasan meses y meses y meses, y ellas no tienen ni la pensión ni el servicio de salud. Aseguran que pese a que desde 2008 la Federación venía pagando retroactivos de lo que dura el trámite desde la muerte del pensionado hasta el reconocimiento de la pensión de la viuda, ahora se niegan a hacerlo. Han pasado 2 años desde la muerte del pensionado, pues ¿cómo es posible que ahora no les quieran pagar el dinero correspondiente a esos meses? Consultada a la Federación de Cafeteros, esta aseguró que no hay ninguna providencia judicial en firme que no se haya cumplido y que la entidad únicamente reconoce lo que los jueces ordenen. Según la Federación, anualmente destina cerca de 50.000 millones de pesos para el pago de 662 pensionados de la flota mercante y que cada pago debe revisarse minuciosamente porque se efectúan con recursos parafiscales del Fondo Nacional del Café. Flota mercante Gran Colombiana. Mientras tanto, Delia, Ana Julia y Eva Mari, cuyos maridos trabajaron en jornadas sin límites, como lo demanda el mar, para convertir a la flota mercante en uno de los brazos económicos del país, como en su momento lo fue, siguen esperando. El nadador tulueño Jorge Iván del Valle ha denunciado que sus manifestaciones públicas de carácter político le han costado perder patrocinios para poder continuar con su carrera y competir a nivel nacional e internacional. Este trino del nadador de la categoría máster, Jorge Iván del Valle, en el que rechazó los hechos de violencia que se han registrado en el país en los últimos días, le generó, según él, quedarse sin patrocinio. Nosotros como deportistas, más allá de conseguir medallas o traer alguna gloria al país, creo que tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia. Creo que no podemos quedarnos callados ante la indiferencia que se vive, ante toda esta problemática social que estamos viviendo.
Pero no es la primera vez que Jorge sufre represalias por defender su postura política. En 2018 perdió su empleo en una empresa por criticar a Inder Tuluá y durante los pasados Juegos Nacionales de Cartagena, en noviembre de 2019, fue expulsado del complejo acuático por denunciar a través de una pancarta la desviación de dineros destinados para el deporte. Sé que muchos deportistas no lo hacen porque pueden tomar represalias contra ellos, como las han tomado conmigo, pero la verdad creo que es momento de hablar, es momento de unirnos como deportistas y generar un cambio desde adentro hacia afuera para poder cambiar toda esta corrupción que vivimos en el deporte. Para representar al país ha tenido que hacer rifas y vender desde manillas hasta cojines, todo para recolectar dinero. Es un aporte voluntario, todo esto para yo viajar a Argentina el próximo mes. Seguiré nadando, seguiré llevando nuestra bandera a cuestas por cada piscina, lago, río, mar del mundo. Siempre me sentiré muy orgulloso de poder hacerlo y poder representarlos ante el mundo. En ese momento tengo ya patrocinador oficial, darle las gracias a Fabián Ojeda por todo esto. Jorge espera ser el primer sudamericano que conquiste el reto de los 7 mares, próxima prueba en su calendario, y también trabajará con su fundación que apoya a niños deportistas de escasos recursos. Se llama El Taller de Rosita, nombre con el que hace honor a su abuelita, una de las personas que, a diferencia de otros, siempre ha estado para apoyarlo. Besitos para todos, Dios los bendiga. Un grupo de pescadores de la reserva de Sea Flower de San Andrés fue sorprendido ayer en su faena cuando 2 cachalotes de las profundidades marinas salieron a saludarlos. Los mamíferos de más de 7 metros cada uno jugaron con los pescadores antes de volver a sumergirse. No, no, no. 35 years, I never seen Sonny. They come and they but no Sonny part of we saw. No. You better? Yes, man. We gotta take it easy, man. Spin power there and go. Yeah, man. In God we trust. Boss it up, wife. Here we are. Yeah, man. Yeah, you're a big fucker no brother, eh? Yeah, you never see that man gone. Yeah, boy. Him wonder boy, huh? Yeah, you see the same we see when we were coming up from. The lad man. You know, say, what am I riding? Might not go on him. So West. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Permita que su marca impacte a los millones de personas que nos ven, porque estar bien informado hace parte de la democracia.